¿Qué tal, mis queridos amigos del Centro Arete? Buenas noches, ¿cómo están? Les saludo el psicólogo clínico Humberto del Castillo Drago para una nueva edición de Aló Psicólogo. La semana pasada no pudimos estar con ustedes porque tuvimos problemas de conectividad. Yo estaba fuera de la ciudad. No estaba muy lejos en realidad de Medellín, pero internet estaba caído en la casa de retiro en la que me encontraba. Así que el programa que teníamos pensado para la semana pasada, lo vamos a hacer hoy día, gracias a Dios. Nuestra invitada Paola Rivero Maldonado podía. Así que el día de hoy vamos a hablar de qué es la disociación. A los amigos que están llegando, que se están conectando, les pedimos que compartan el video, vayan compartiendo el video para que estén otros muros. Como saben, esto después lo subimos también a mi canal YouTube. El día de hoy vamos a hablar de la disociación. ¿Qué es la disociación? Este es un tema, digamos, que a veces no se escucha mucho en la psicología, pero que es un tema muy interesante, muy importante, que lo vamos a abordar con Paola. Así que bueno, Paola, buenas noches. Gracias por estar aquí en Aló Psicólogo. Hola Humberto, buenas noches. Gracias por invitarme. Y sí, bueno, hoy día vamos a hablar sobre la disociación. De hecho, es un tema bastante controversial, incluso dentro del ámbito psicológico, ¿no? Que todavía hay mucha discusión en cuanto al tema de la disociación, pero bueno, hoy día lo vamos a abordar. Sí, listo. Entonces, invito a los amigos que se están conectando, que se van a conectar, bueno, que van, como saben, el sentido de Aló Psicólogo es que podamos hacer preguntas, que podamos resolver dudas, ¿no? Y bueno, con Paola vamos a tener un diálogo para ir entendiendo qué cosa es esto de la disociación, qué entendemos por disociación, eh, con qué temas está relacionado, etc. Así que bueno, adelante, Paola. Listo, Humberto, gracias. Bueno, vamos a ver dos puntos importantes, trauma y disociación. En realidad, la disociación está muy relacionado al trauma. Entonces, de hecho, ya hemos Ujú. tenido anteriormente a los psicólogos en los que hemos hablado sobre el trauma, pero para los que no han estado conectados o no lo han escuchado, yo quisiera referirme brevemente a lo que es un trauma. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, si bien efectivamente cuando hablamos de disociación, a veces todos nos pasan momentos disociativos en los cuales uno está pensando en otra cosa, o se va un momento, se va a la realidad un momento, pero cuando estamos hablando específicamente del tema de la disociación, estamos hablando de que está íntimamente relacionado con el trauma. Entonces, solamente para recordar, el trauma es el evento, es el recuerdo de un evento que queda almacenado disfuncionalmente en las neuroredes de memoria. Entonces, es un evento efectivamente que tiene las características que es amenazante para la persona o para sus seres queridos. Se da en un contexto determinado, puede ser repentino, del cual siente que no puede escapar y que no tiene los recursos suficientes para enfrentar esta situación amenazante, ¿no? Entonces, el cual va a generar un perjuicio fuerte y duradero en el psique de la persona, ¿no? De ahí que podemos nosotros relacionarlos con lo que en el centro RT hablamos como una herida afectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente es un choque o es un golpe a la afectividad de una situación, vuelvo a repetir, amenazante en el cual la persona no tiene los recursos psicológicos, los recursos necesarios para poder enfrentarlo y ahí se origina el trauma, ¿no? Ese es el trauma del cual nosotros hablamos. Hay que entender que trauma, hay dos tipos de trauma, uno con T mayúscula, como suelen referirse los de MDR, los psicotraumatólogos, y el trauma con T minúscula, ¿no? A veces cuando se habla de trauma, uno dice, no, pues, pero es que yo no he sufrido un evento traumático, o sea, yo no he tenido ningún accidente, ningún tipo de abuso en mi familia, yo no tengo un trauma, ¿no? Pero efectivamente hablamos con esos traumas con T mayúscula, que son traumas complejos que generan un trastorno de estrés postraumático muchas veces, y aquellos traumas con T minúscula que son o heridas afectivas
que son esos golpes o choques en la afectividad de la persona, ¿no? Ya sea pues padres negligentes, el habernos sentido abandonados en algún momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les comentaba, el evento traumático, la persona siente que la vida está amenazada, y no tiene, nuevamente repito, esa capacidad para afrontarlo. Y acá es donde se empieza a generar el tema de la disociación, ¿no? Porque dice, como al no tener la capacidad para enfrentarlo, se va a generar distorsiones, ¿no? En los esquemas básicos de la persona que ayudan a entender el mundo y adaptarse a él. Es decir, como no vamos a tener los recursos, nuestro cerebro va a crear recursos alternos, por así decirlos, que nos van a ayudar a enfrentar este evento traumático. Acá ya estamos entrando a hablar de lo que es la disociación. La disociación en realidad es eso, son esos recursos que nuestro cerebro crea para poder afrontarlos, porque son tan duros que no podríamos con este evento traumático, ¿verdad? Con este trauma. Entonces, bueno, no sé si hasta acá estamos bien. Humberto, ¿algo más que quieras añadir sobre el tema de trauma para ir Sí, pasando? Sí, bueno, pero digamos que estamos abordando el tema del trauma porque la disociación es una consecuencia de, ¿no es cierto? No sé si eso así es. lo dijiste. Sí, Ujú. la disociación es una consecuencia o es un síntoma, también podríamos decirlo, del trauma, ¿no? O sea, la disociación en sí misma no es tanto el problema, sino es el síntoma, así como hemos hablado anteriormente en el centro Arete, que tenemos muchos síntomas, así como la depresión, la ansiedad, son síntomas de un trauma o de una herida afectiva. La disociación pasa lo mismo, ¿no? O sea, ¿y por qué he hablado primero del trauma? Porque vamos a entender que hay tipos de disociación que son complejas y por qué es que se dan en un contexto de trauma, porque uno puede decir, "Ah, y eso a mí me puede pasar". Bueno, si es que ha habido un trauma, ¿no? De distinto tipo, bueno, sí podría ser que nos esté pasando y no entendamos que lo que nos está Ujú. pasando es una disociación y podemos creer, es que me estoy volviendo loca o loco, no entiendo qué es lo que me está pasando, mejor no le cuento a nadie porque van a creer que estoy mal. No, probablemente es una disociación y simplemente hay que tratar, ¿no? Entonces sí, efectivamente. Listo. Ahora, no, espera un momentito, porque esto es importante. Si te vuelves a la primera diapositiva, Ok, hay mucha gente que dice, bueno, yo no estoy traumatizado. No, ahí a la trauma. Yo no estoy traumatizado, yo no he ido pues a la guerra de Rusia, pues, y no he perdido una pierna, a mí no me han violado. No, yo no estoy traumatizado, ¿no? La gente cree, digamos, que hay que estar con estrés postraumático complejo para tener un trauma, ¿no? Tú hablaste, digamos, mencionaste lo de las heridas. Entonces, esta parte me parece muy importante porque, ¿por qué, Paola? Porque como los seres humanos tendemos a evadir la realidad, a no aceptarla, a negarla, ¿no? Resulta que muchas veces todos o los seres humanos vamos a tender a decir, no, no, yo no tengo ese problema, lo tiene el vecino, ¿no? Lo tiene mi abuelita. Entonces, creo que esta parte es muy importante para entender que todos tenemos situaciones adversas que nos han herido, que nos han traumatizado, y por tanto también, cuando adelantes un poquito más, la disociación es más común de lo que creemos, hay distintos tipos de disociación, y porque eso surge de la herida o el trauma, ¿no? Así que si acentuamos un poquito eso, ¿qué puedes decirnos? sí, efectivamente, ¿no? La disociación y como les comentaba, como muchos otros trastornos o sintomatología surge del trauma. Creo que sí, ¿no? Hay palabras, me parece que en el ámbito psicológico son como tabús todavía, ¿no? Como el hecho del trauma. Yo digo, no, no, yo no estoy traumatizado, yo no estoy traumatizada. O, por ejemplo, el hecho de la medicación, ¿no? Uno habla de medicación y la persona automáticamente dice, el otro día hablaba con alguien y le decía, bueno, yo creo que es necesario que haya medicación. Y me dice, Paola, yo puedo hacer todo lo que tú me dices, todo lo anterior lo hago, pero eso no. ¿No? Entonces creo que hay términos que son tabú, pero yo creo que es muy importante
que tengamos esa apertura para escuchar y decir, bueno, probablemente esto sí es lo que me está pasando, pero efectivamente, o sea, el trauma es la base de muchos de los trastornos o sintomatología de alguna manera incómodos que vamos sintiendo a nivel psicológico y también físico, ¿no? O sea, ahorita se habla mucho del tema de la somatización, el trauma se expresa, esas redes de memoria que les hablaba al inicio, no solamente están en los recuerdos, están, las redes de memoria están en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando hablamos del trauma o la herida afectiva, que es lo que trabajamos en el Centro Arete, tenemos que entender que no necesariamente es un evento muy grande, sino son eventos, incluso microeventos, que nos han podido haber generado una consecuencia, una herida, ¿no? Yo creo que eso es importante entender, o sea, que el trauma es aquello que nos va dejando una herida, una huella, una marca en la afectividad y en el presente se ven las consecuencias, ¿no? Como les comentaba, depresión, ansiedad, disociación, entre otras cosas, ¿no? Adicciones, por ejemplo, que es lo que hablábamos más temprano. Entonces, sí, efectivamente. Sí, y que el, la herida afectiva o el trauma depende mucho de la resiliencia de la persona y de la vulnerabilidad, Sí. ¿no? O sea, la fuerza con la que impacta, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y de pronto yo puedo tener una herida afectiva o un trauma, eh, no sé, que me dejaron solo en mi casa, ¿te das cuenta, no? O que mi mamá, pues, abusaba físicamente de mí. Es algo normal, pues hace 50 años, hace 40 años, eso era normal. La letra con sangre entra, digamos. Entonces, pero uno no sabe cuánto ha impactado ese abuso verbal o ese abuso emocional en un niño de 3, 4 años o de 2 años o lo que sea. Eso depende mucho, como decía, de la resiliencia de la persona, del temperamento, del apego, del carácter, etcétera. Entonces, eso como para que la invitación, digamos, a los que nos están oyendo, escuchando, viendo en este momento es que a que nos abramos a estos conceptos que son muy importantes para explicar hoy en día, en pleno siglo XXI, la salud mental de las personas, ¿no? Que no simplemente digamos, no, no, yo no tengo eso, lo tiene el vecino, ¿no? Pero sí, eso quería decir, podemos seguir. Sí, muy importante eso. Y antes de continuar, o sea, creo que es importante ver que la sintomatología, esos trastornos disociativos se van a dar, como tú dices, por un tema de que de la resiliencia, de que simplemente a veces somos muy chicos para enfrentar esas situaciones, ¿no? Ayer hablaba con padres de familia y les decía, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Una niña o un niño que una tía le diga esto, oye, se te ve más rellenito, ¿no? Estás como gordito. Entonces, eso para alguien podría ser algo traumático, ¿no? Y le puede generar, por ejemplo, un desorden alimenticio, ¿no? Entonces, pero justamente eso es lo que muchas veces pasa y hay que estar atentos, ¿no? Y creo que algo que tenemos que entender es que todos de alguna u otra manera tenemos ciertos rasgos, o sea, en algún momento nos vamos disociando, por así decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, los fallos de memoria, hay cosas que no recordamos, de niños, ¿no? O sea, hay épocas que no recordamos. Entonces, a veces, claro, efectivamente hay momentos pues de la vida en la que 2 años, un año no vamos a recordar, es normal, ¿no? Pero personas que cuando incluso estamos haciendo la historia dices, mira, Paola, de los 7 a los 15 no recuerdo nada, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Probablemente nuestro cerebro se está defendiendo. La disociación es una forma de defenderse frente a esas situaciones adversas o traumáticas, ¿no? Entonces, esos fallos en la memoria, esas lagunas, con hechos muy particulares, por ejemplo, que nos han causado sufrimiento, ¿no? Entonces, o incluso en el presente también. Entonces, eso es algo que les quería comentar. Bueno, continuamos entonces. Dice, ¿no? La influencia de estos eventos traumáticos tempranos puede ser diferente dependiendo de la etapa en la que se producen. Esto es algo muy cierto, o sea, va a depender mucho de la época, en qué momento se van produciendo, ¿no? Y cuando se acumulan muchas experiencias graves o adversas, sobre todo con los cuidadores, ¿no? Se va a llamar,
va a aparecer una disociación que va a ser un poco más compleja, que es la que vamos a explicar más adelante, ¿no? Entonces hay que entender que muchas veces uno dice, no, no me pasó nada de joven, no recuerdo, pero hay que entender también cómo fue el tema del apego con los cuidadores primarios, ¿no? Cómo fue, si fue desorganizado, si fue evitativo, eso también puede ir generando puede ir generando disociación, ¿no? Me parece que en otros a los psicólogos se has tocado el tema del apego, ¿no? Entonces yo voy a continuar. Dice, hay una mayor relación de otros trastornos psicológicos con el trauma en la infancia, es decir, los trastornos disociativos están más relacionados también cuando ha habido un trauma en la infancia, por eso yo les hablaba de los primeros años, ¿no? Con situaciones de abuso, por ejemplo, de un padre o un hijo, un abuso sexual, físico, emocional y de negligencia, es decir, a veces uno dice, no, pero es que a mí no me pasó ninguno de esos tipos de abusos, sí puede ser, pero puede haber negligencia, es decir, abandono, descuido emocional y físico. A veces cuando uno habla con personas adultas dicen, pero lo que pasa es que todo eso es nuevo, o es un cuento, es mentira. Mira que en mis tiempos no había psicólogos y todos estamos muy bien, ¿no? Entonces habría que ver en realidad cuán bien estamos, ¿no? Porque muchos papás dicen, pues, pero esas son bobadas porque en mis tiempos no había nada de eso y estamos bien, ¿no? Pero probablemente no nos damos cuenta que sí hemos sufrido alguna situación de abuso y o de negligencia, ¿no? Cuando él les habla del apego, ¿no? Por ejemplo, antes lo que pasaba es que decían cuando el niño lloraba, no, déjalo llorar, ¿no? Cuando uno era bebito, porque o no lo tengas en brazo cuando llore porque se va a acostumbrar al brazo y ya no va a querer estar en la cuna. Entonces uno pues lo dejaba llorar al niño, cuando en realidad ahora entendemos que el llanto en el niño no es un llanto de manipulación, porque no tienen todavía el tema de manipulación incorporado, están simplemente manifestando una necesidad que para ellos es importante y es vital en la infancia, ¿no? Entonces, si yo no hago caso, por ejemplo, ese llanto, efectivamente se está generando ahí un trauma en la infancia, ¿no? Que es muy temprano, ¿no? Donde el infante, efectivamente, el niño se siente abandonado, descuidado, que no están atendiendo sus necesidades y desde ahí se va desarrollando, ¿no? Entonces dice, además de estar presente en un grupo específico de trastornos, los trastornos disociativos pueden acompañar casi todos los problemas psicológicos, ¿no? Influyendo sobre su respuesta al tratamiento y actuando como un factor de confusión en la realización del diagnóstico y la planificación de terapia. Acá esto es muy interesante y ahí yo creo que Humberto, tú también tienes muchos ejemplos, es que a veces pasa que efectivamente no se le pone un nombre, pero sí cuando uno está trabajando, por ejemplo, cuando vamos trabajando la terapia MDR y estamos en el momento del reprocesamiento del evento traumático, las personas se van simplemente, ¿no? Ya no quieren trabajar, en un momento se distraen, les da mucho sueño, no sé, pasa una serie de situaciones y es que ahí el cuerpo está reaccionando, se está defendiendo, se está disociando. ¿Por qué? Porque efectivamente quiere evitar ese momento molesto, ese momento, ¿no? O también pueden confundirnos al momento de realizar el diagnóstico, la planificación de terapia, es lo que en la mañana llamábamos como esas partes, esas partes exiliadas, me parece, es decir, que son síntomas que aparecen para que simplemente nos protejan de un sufrimiento, incluso cuando estamos con el psicólogo, ¿verdad? No sé si tienes algún ejemplo ahí, Humberto. No, yo en este momento no se me ocurre, pero no sé si vas a explicar más adelante lo que es la disociación, porque creo que eso es bien importante. Es decir, cuando una persona eh, tiene una herida afectiva, tiene un trauma, uno se disocia y ahora lo vas a explicar. También uno se disocia cuando se siente amenazado, ¿no? O sea, digamos, como tú explicabas, cuando se está tratando de sanar una herida afectiva, uno le puede dar sueño o le puede dar náuseas, ¿no? De alguna manera eso pueden ser como maneras de disociarse, pero bueno, ahora creo que con la definición que vas a dar, creo que va a quedar más claro, ¿no? Claro, cuando hablamos de disociación, como dice acá, ocurre dentro y es una defensa psicológica, ¿no? O sea,
esto se va dando como una defensa psicológica. Voy a pasar a los siguientes para que se entienda un poquito más el concepto. Dice, es una defensa psicológica que se da cuando, por ejemplo, la persona ha vivido un evento traumático que le impacta gravemente, ¿no? Y no tiene ningún sentimiento cuando piensa en ello, ¿no? Se puede dar como una especie de embotamiento emocional, ¿no? Esto que es una característica de un estrés postraumático. También pasa, por ejemplo, con pensamientos, sentimientos o comportamientos que aparecen de la nada, ¿no? Y que no se viven como propios, sino son como ajenos, ¿no? Entonces, la disociación efectivamente esto es una forma de defenderse de nuestro cuerpo, de nuestro psique, para evadir de manera puntual esa realidad que nos rodea, que nos es incómoda, nos es molesta, ¿no? Entonces, cuando hay un problema, es mejor para nuestra psique a veces, al sentir que no tiene esos recursos o aprender así, que simplemente se defiende disociándose, no evadiendo ese momento, esa realidad. Ahorita voy a hablar de los tipos de disociación que se van dando, ¿no? Entonces, ¿en qué momento también se presenta? Dice, se siente cuando, por ejemplo, la persona se siente dominada por las emociones que parecen no tener sentido en ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, sentirse muy triste sin razón, o alegre sin razón aparente, ¿no? Y cuando esto ocurre, el sentimiento desaparece, ¿no? De la misma manera que apareció, es decir, trata de envolvernos, embotarnos para no conectarnos con esa trauma, con esa herida que nos está generando malestar, ¿no? O sea, te protege, el disociarse te protege, ¿no? Dice, la persona se encuentra haciendo algo normalmente que no haría, como si se hubiera forzado a hacerlo justamente para evitar eso, y tiene la experiencia de ser como un pasajero, ¿no? Dentro de su propio cuerpo, esto de no estar ahí presente. Eh, entonces, eso es de alguna manera la disociación, ¿no? En concreto, es una forma de defendernos frente a situaciones adversas. Esto, ya sea traumas o situaciones complejas, ¿no? Que hayamos podido vivir. No sé si hasta acá hay algo, Humberto, que tú quieras agregar. No, no, está bien. A mí creo que lo que es bueno que a la gente le vaya quedando claro qué cosa es la disociación y los distintos, las distintas maneras o formas, ¿no? Sí. Sí, esto efectivamente. Entonces, vamos a continuar. Creo que esta imagen no se ve muy bien, ¿no? O sea, solamente acá, bueno, lo voy a leer porque no se nota muy bien. Dice, ¿qué síntomas componen la disociación? Hay acá despersonalización, desrealización y la amnesia, ¿no? Es decir, en concreto, la despersonalización, me veo desde fuera, la desrealización es como si estaría viendo una película y no estoy ahí, la amnesia es cuando no recuerdo, que es lo que yo les comentaba. Ahorita voy a ahondar un poquito más en cada uno de ellos para ver si en algún momento a alguno de ustedes les ha pasado algo así, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando hablamos sobre la amnesia disociativa, tiene que ver justo con lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Es esa imposibilidad de recordar información personal importante, ¿no? Esto, sin que se pueda atribuir al olvido ordinario. Eso no se olvida de cosas, ¿no? Pero hay eventos importantes que uno no se acuerda, como les comentaba, ¿no? O sea, etapas de la vida donde uno no se acuerda. A veces me ha tocado ver a consultantes que tenían etapas en la adolescencia o en la niñez que tuvieron depresión, ¿no? Y una depresión que incluso hacía que no puedan ir al colegio. Entonces, esa etapa la olvidan. Entonces, ¿y qué es lo que generó? ¿Recuerdas? No, no sé, no me acuerdo. Solo me acuerdo que estaba con depresión y no iba al colegio, ¿no? O sea, y en un momento mis amigas me decían que algo me había pasado, pero no sé qué es lo que pasó en ese momento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es un ejemplo de una amnesia disociativa, ¿no? Como borrar ciertas partes de nuestra historia personal cuando ha ocurrido algo, ¿no? Dice, también existen microamnesias donde no se recuerda, ¿no? Por ejemplo, una discusión en la que uno participa y se le olvida, ¿no? El contenido de una conversación, incluso pasa que a veces uno puede, por un tema de trauma, puede haber hecho algo malo que no necesariamente lo recuerda, ¿no? Entonces, esto puede ser que eso suceda y que simplemente en ese momento se disoció y no recuerda lo que ha sucedido, lo que ha hecho en ese momento, ¿no? Porque efectivamente no sería capaz de sobrellevar ese momento, o sea, aquello que hizo, ¿no? Entonces se pueden dar fugas disociativas o microfugas, ¿no? En ellas la persona puede irse
de viaje, encontrarse en un lugar de repente, darse cuenta que está desorientado y no sabe dónde está ni cómo llegó ahí, ¿no? Yo tenía una consultante joven que me decía, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, había una discusión en casa, ella simplemente se iba, ¿no? O sea, no estaba, ¿no? O sea, no, yo no sé, o sea, cuando empiezan a discutir, simplemente no me acuerdo. ¿Y de qué estaban discutiendo? No, no sé, no escuché, pero estaba ahí sentada, ¿no? En plena discusión y decía, no, yo no, o sea, no sé qué estaban hablando, simplemente empezaron a discutir y no recuerdo qué es lo que estuvo pasando, ¿no? Entonces eso es una forma, por ejemplo, esas amnesias o microamnesias para ir olvidando esos acontecimientos, ¿no? Esto, a ver, ¿qué más? Acá está el tema de voy a ver, creo que me ha pasado la despersonalización, ¿no? Acá cuando hablamos de la despersonalización, esto sí se va dando cuando hay casos de trauma un poquito más complejos, se hace referencia a experiencias corporales, ¿no? Sentimientos de extrañeza o de falta de familiaridad con respecto al yo o al propio cuerpo, ¿no? Dice, puede ser a veces muy leve o puntual, ¿no? Como ocurre en muchos momentos de ansiedad, ¿no? Que digo, ay, no sé qué me está pasando. Sin embargo, a veces puede ser algo serio, ¿no? Por ejemplo, la sensación de no sentirse conectado con el cuerpo, o esto es algo que sucede mucho cuando hay un trauma de no estar en el cuerpo. Es como que si te observaras a ti mismo desde fuera, ¿no? Yo tenía una consultante que me decía que cuando a veces estaba manejando, o sea, estaba manejando, ¿no? En la autopista y sentía como que salía y desde fuera se estaba viendo manejando. Entonces ella no entendía bien, pero sabía que seguía manejando, ¿no? Por ejemplo. Entonces es como cuando tú sales de ti, te observas desde fuera y no reconoces, o por ejemplo, el no reconocerse uno mismo en el espejo, ¿no? O sea, es sentirse desconectado con tus propias emociones, con lo que estás viviendo, como si estuvieras como flotando, volando, ¿no? O sea, es eso, como que si yo saliera de mí mismo y no me veo, no me reconozco. Había otra que me decía, ¿no? O sea, cuando estoy escribiendo sobre este tema, que era un tema concreto de abuso sexual, decía, estoy frente a mi computadora, voy escribiendo y en un momento siento que esta es mi tarea y siento como que mis dedos siguen escribiendo, pero yo me estoy viendo escribiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso suele pasar. Y además puede experimentar la despersonalización como la sensación de que falta alguna parte del cuerpo o que están cambiando de tamaño, ¿no? Eso es pues cuando ya hay trauma un poco más complejo, ¿no? Esto, de ahí hay otro, no sé si se entendió bien la despersonalización y la desrealización. Bueno, ahorita voy con el tema de la desrealización, que son como los tres principales, ¿ok? La amnesia, la despersonalización y la desrealización. De hecho, hay otros también, pero yo quiero centrarme en estos que son como los más frecuentes. Dice, la desrealización tiene que ver con la percepción de extrañeza del entorno, ¿no? O sea, puede implicar una sensación de que los lugares conocidos como la propia casa o el lugar de trabajo o personas o familiares son extraños, desconocidos y reales, ¿no? O sea, las personas describen como que sintieran que se desconectaron en ese momento, ¿no? Percibiéndolo como falso, lejano, es como si observaran a través de una niebla, como si estuvieran viendo una película, es como que en un momento se van, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿No? O sea, no entiendo, o sea, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿No? Entonces, eso es un poco el tema de la desrealización. Esto. Pero ahí entonces, Pau, claro, ahí es como, en el primer párrafo es importante lo que dices ahí de como si no perteneciera, ¿no? Como toda esa realidad, como si te pareciera desconocida, Sí, o por eso es desrealización, o sea, sin la realidad, ¿no? así es. Como Como fuera que de la estás, realidad. así es, como que saliste de la realidad, no estás en la realidad, ¿no? Entonces, en un momento hasta se perturban, dicen, ¿dónde estoy? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Hay muchas formas cómo se va expresando esto, pero efectivamente sí, se da de esa manera, ¿no? O sea, incluso acá yo, justo en el libro, hay algunos libros que luego yo los voy a recomendar, en el Yo Atormentado de Ono van der Haar, que es uno de los que habla sobre la disociación estructural.
y el tratamiento de la traumatización crónica. Es muy bueno ese libro. Decía, ¿no? Al inicio, yo les quería leer esto, pero un momentito que se me perdió, pero empezaba con una experiencia muy interesante, ¿no? Decía, sin ser consciente de ello, me esforzaba por mantener separados mis dos mundos. Sin saber jamás por qué, me aseguraba siempre que podía, de que no hubiera el menor contacto dentro de la compartimentación que yo misma había creado entre la niña del día y la niña del noche, ¿no? O sea, como que no reconoces, o sea, no te reconoces en un momento y claro, para algunos es una experiencia como me estoy volviendo loco, ¿no? Estoy enloqueciendo. Algunos han llegado y dicen, estoy enloqueciendo. Y, o sea, no es que estés enloqueciendo, es que lo que pasa es que te estás disociando, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, es un poco el tema de como que son las tres grandes, yo creo que son las más comunes que van pasando, la amnesia, la despersonalización y la desrealización. Sí, podemos pasar, devolvernos al anterior para, Sí, sí. por si alguien no entendió la diferencia, ahí tengo una pregunta que me están haciendo. ¿Cuál sería la diferencia ahí? Porque dice que es como un síntoma leve y puntual. Ah, bueno, esto ocurre como en los momentos de ansiedad. Sí es. Sí, Ah, pero generalmente es una desconexión consigo mismo, ¿no? es una Mientras que el otro es la desconexión con la realidad, este con su cuerpo. Exacto. Ok. Es con su cuerpo, conmigo mismo. Es decir, como les decía, la despersonalización, como viene de la personalización, o sea, es como que si yo saliera de mí, no estoy conectada con mi cuerpo, es como, no, esto no es mío, ¿no? Yo me veo desde fuera, no sé, hablando ahorita con ustedes, pero no soy yo. Incluso hay personas que dicen, yo estoy afuera y estoy viendo cómo estoy hablando, pero en realidad me estoy viendo desde fuera, ¿no? Entonces, claro, dicen, me estoy volviendo loco, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me está pasando, ¿no? O lo atribuyen a temas espirituales o místicos, qué sé yo, pero no necesariamente ese, sino que tiene que ver con el trauma. Entonces, la despersonalización sí tiene que ver con el yo y mi propio cuerpo, o sea, no reconozco, no estoy en contacto con mi cuerpo y la desrealización tiene que ver con la realidad, o sea, es como que empiezo, no conozco, o sea, esa realidad no la reconozco, ¿no? No reconozco Muy bien, esa realidad, así es. excelente. A los amigos que nos están siguiendo los invitamos a que compartan en sus muros el video. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿me podrías decir las semejanzas o diferencias con los mecanismos de defensa? A ver, yo podría decir que esto es un mecanismo de defensa. ¿Qué pasa? Que pero efectivamente se va a dar con lo que normalmente se conoce como un mecanismo de defensa. Tenemos muchos, ¿no? O sea, desde distintas teorías o corrientes psicológicas, ¿no? O sea, hay muchas y esta es una de ellas, ¿no? Pero se da, como les digo, sobre todo cuando hay trauma. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es mejor. Voy a utilizar el ejemplo que les comentaba de una jovencita que me hablaba hace mucho tiempo. Es mejor des, desrealizarme, o sea, salir de la realidad y no conectar con lo que está pasando antes de escuchar cómo mis papás se siguen peleando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? El cuerpo se está defendiendo para no escuchar esas peleas, entonces lo que hace es simplemente se va, ¿no? Se va de la realidad para no escuchar. Entonces, en otras palabras, sí, es el cuerpo que se está defendiendo, es un mecanismo de defensa, pero si se han dado cuenta, se va dando sobre todo, o sea, es un mecanismo de defensa un poco extremo, ¿no? Entonces se da cuando hay trauma, ¿no? Cuando el trauma, sobre Sí, todo, es más complejo, esto se va complejizando mucho más, este tema lo que hemos hablado, la amnesia, la despersonalización, la desrealización, ¿no? sí, yo quiero comentar ahí, yo creo que la persona que nos está preguntando se está refiriendo a los mecanismos, o podría estarse refiriendo a los mecanismos de defensa de Freud, que Uh -huh, después los desarrolla más su hija, Anne Freud, ¿no es cierto? uh -huh. Yo justo en la mañana estaba estudiando sobre eso. Sí, efectivamente, más allá de los 12, por decir algo, o 14 mecanismos de defensa de Freud, porque Freud pues tiene muchos siglos ya, muchos años,
como dice Paola, hay muchas maneras de defenderse, ¿ok? Pero los mecanismos de defensa de Freud son 12, por ejemplo, la negación, la racionalización, la proyección, Yo, la racionalización, etcétera. Entonces, los mecanismos de defensa de Freud son, digamos que normalmente son, como él los define, son una actividad mental, cognitiva, sobre todo, ¿no es cierto?, que busca que la persona, como su nombre se dice, se defienda, se bloquea, se proteja, ¿no es cierto?, ante una amenaza, la, la manera de pensar de la persona. Entonces, eso, palabras más, palabras menos, podemos definir así un poco los mecanismos de defensa. Esto de aquí, sí, como dice Paula, son maneras de defenderse, pero en el fondo constituyen ya o un rasgo clínico, patológico, o en algunos casos ya una patología. Porque obviamente esto que Paola está tratando de poner en sencillo tiene, digamos, unos síntomas y están estudiados en el DSM-5 o en el CI, ¿no? O sea, por ejemplo, existe el trastorno de identidad disociativo, ¿no? Entonces, esto de la despersonalización, la amnesia disociativa, digamos, no hace parte de los mecanismos de defensa como los entiende Freud, ¿no? Porque Freud los entiende como una manera de proteger el yo, ¿ok? Esto también protege a la persona, como dice Paola, a raíz de una herida afectiva, de un trauma o de cosas que en el día a día le pueden estar molestando a la persona, pero que ya van configurando como una entidad patológica, digamos, ¿no? Mucho más intensa, constante, que, que los famosos mecanismos de defensa de Freud, ¿no? yes. Creo que... Sí, 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 y gracias Ujú, por ponerlo así, claro. Ahorita lo que estoy tratando de decir es como que en sencillo, porque efectivamente el DSM-5, como tú dices, hay todo un capítulo de trastornos disociativos, ¿no? O sea, y dentro de esos trastornos disociativos hay varios, ¿no? Mencionan, por ejemplo, acá lo tengo, el trastorno de identidad disociativa, lo que antiguamente se conocía como personalidades múltiples, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ujú, esto tiene una serie de características todo eso, o sea, de hecho es algo muy interesante, ¿no? Porque este tema es de alguna manera nuevo y controversial, ¿no? Porque muy poca gente, o sea, incluso dentro de los mismos psicólogos y psiquiatras hay controversias sobre estos trastornos, pero bueno, ya está en el DSM-5, está lo que les comentaba, ¿no? La amnesia disociativa sí forma parte de los trastornos disociativos. También acá se encuentra el trastorno de despersonalización, de realización, lo que yo les estaba comentando, ¿no? Y hay otros tipos de trastornos esto, disociativos especificados, ¿no? Entonces, efectivamente, en el DSM ya está, y hay características muy claras y marcadas donde te dicen, bueno, es tal trastorno disociativo, que ahorita pues lo estamos diciendo como que en sencillo para ver si alguno de ustedes ha escuchado o alguien le ha pasado algo similar, ¿no? Entonces, para que puedan, como para que puedan ir identificando un poco qué es lo que está pasando efectivamente, siempre algo que marca estos, los síntomas disociativos es que hay una ruptura o desconexión, ¿no? O sea, ruptura o desconexión que empieza en el momento traumático, o sea, cuando se da el trauma y esa desconexión, y lo cual cuando hay disparadores, esto posteriormente, después de que sucedió el trauma en el momento presente, esto se vuelven a activar, ¿no? Ese momento cuando sufrió el trauma, o se despersonalizó, se realizó. Hay personas, por ejemplo, que refieren que cuando han sido abusadas estaban viendo un punto fijo, ¿no? O sea, en el techo. Y eso hizo que se vayan un momento de esa realidad y simplemente se perdieron ahí, no estaban saliendo de la realidad. Entonces, cuando hay un evento estresor o hay un detonante, en el momento, por ejemplo, ven, ¿no? Ustedes estaban viendo un punto rojo y pasan por la calle y ven un punto rojo, se le activa la memoria traumática y qué es lo que pasa, pasa lo mismo, no se desrealiza, ¿no? Entonces,
esto lo que genera es que se disocia en ese momento, ¿no? Entonces, hay que entender esto. Efectivamente, si están muy relacionados con el tema de trauma, algunos pueden decir, esto me pasa. Sí, nos puede estar pasando, pero tal vez de manera no tan compleja como yo les estoy comentando ahora, ¿no? Pero sí tiene que ver con esa ruptura o desconexión que se va dando, ¿no? Sí, Esto, ¿y para qué? Para que la persona siga viva y continúe viva, ¿no? O sea, para que se pueda adaptar, en realidad es una forma de adaptación. Esto, bueno, eso, ¿no? Eso es lo que podría decir de estos trastornos disociativos, que como les digo, son complejos. Hay autores que han hablado de eso, como yo les comentaba, el tema, les voy a dar acá algunas recomendaciones, el yo atormentado, ¿no? Es muy interesante y también hay otra que es la de Ono van der Hart, y hay otro que es, justo estaba revisando eso el otro día, esto es el No Soy Yo, que es de Anabel González. Ella también es una especialista en lo que es disociación. Este libro No Soy Yo, bueno, de alguna manera no lo puedo ver acá, no lo puedo abrir, dice, Entendiendo el trauma complejo, el apego y la disociación, una guía para pacientes y profesionales, ¿no? Es como una especie de guía que te va diciendo, bueno, si hay disociación, ¿qué podemos ir haciendo, no? O sea, ahorita hay guías para poder volver en casos de disociación. Bueno, no sé si hay más preguntas, Humberto, o tú quieres comentar no algo para sé. ya saber. Por ahora creo que no hay más preguntas, pero invitamos a las personas que tienen alguna pregunta, algún comentario que lo puedan hacer. Si no tienes algo más, ya podemos Sí, avanzar. Sí, sí, yo sí, lo que les quería avancemos. comentar acá, esto ya no lo puse en una diapositiva, pero a ver, una realización. No, esta es, a ver, ya, yo se los voy a comentar por acá, vamos a dejarlo en la de realización. Esto, ¿cómo podría ser el tratamiento? Dicen, bueno, ahora, ¿qué es lo que hay? Hay algo que es muy importante, que yo creo que ese es uno de los fines por los cuales tú haces el aló psicólogo, que me parece muy importante, es el hecho de que seamos conscientes o lo que se llama en psicología la psicoeducación, ¿no? O sea, que sepamos que existe esto y que lo que nos está pasando no es algo raro. Hay personas que pueden estar disociándose esto y dicen, mejor no lo hablo porque puede ser que sea una esquizofrenia. Hay gente que le tiene miedo a la esquizofrenia. Entonces, como me estoy viendo desde afuera, yo creo que puedo estar teniendo otra cosa, ¿no? Entonces, no van al psicólogo para ver qué es lo que les está pasando. Entonces, yo lo primero que diría es la psicoeducación, o sea, entender qué es lo que está pasando. Y ahí si hay un trastorno disociativo, o si están viviendo o saben de alguien que esté pasando por esto, es importante que vayan a terapia, pero con alguien que se especialice en trabajar trauma y disociación, ¿no? Porque si no tienen esa formación va a ser muy difícil incluso que entiendan lo que les está pasando, ¿no? Porque hay esto, depende de la sintomatología de la disociación, primero se va viendo, hay que reducir síntomas, que es lo que nosotros hablamos en el centro Arete en el primer momento, ¿no? O sea, cómo retornar al momento presente. Algunas recomendaciones básicas, por ejemplo, si en algún momento sentimos que nos estamos disociando, cómo es salir de la realidad, salir de mí mismo, es importante, por ejemplo, conectar, ¿no? Creo que me parece que eso está en el Yo no soy, en el libro de Anabel González, no estoy muy segura, ahora les comento. Decía, ¿no? Habían algunas recomendaciones, por ejemplo, mira 5 objetos o 3 objetos que tengas en tu habitación y describe tamaño, forma, color, o sea, describe todas las características físicas que puedas ver, ¿no? Por ejemplo, tengo un reloj, es un reloj redondo, con bordes negros, el centro es blanco, con puntos rojos, etcétera, etcétera, ¿no? Si puedo tener algo en la mano, también es importante volver al momento presente, al instante presente, ¿no? O por ejemplo, tener un caramelo, eso ayuda mucho, por ejemplo, volver al instante presente, me pongo el caramelo en la boca y empiezo no solamente a tener el caramelo, sino a sentir, ¿no? Saber qué sabor es, si está duro, está blando, etcétera, etcétera. O sea, es tratar de volver a la realidad, o algunos lo que usan es tienen como una especie de muñequito que lo llevan, o como un llavero, ¿no? Especial, que tiene ciertas características, ¿no? Físicas, incluso algo rugosas o esponjosas, qué sé yo, que lo tengan en el bolsillo
para que puedan coger y puedan volver al momento presente, ¿no? Y ahí sí pasa eso, es importante no desesperarse, es decir, ¡ah! Me estoy viendo, hay personas que cuando recién les está pasando esto y están sintiendo síntomas disociativos, se desesperan, como cuando uno le da un ataque de pánico y siente que se va a morir, ¿no? Tranquilos, es decir, bueno, me está pasando esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que volver al momento presente. ¿Cómo hago? Viendo, ¿no? Ok, tengo un arco iris, es de tal color. O sea, hacer que nuestro cerebro se active en el momento presente recordando formas, cosas, sensaciones, ¿no? Eso puede ayudar mucho. Esto, efectivamente, de ahí algo que es muy importante hacer, probablemente va a implicar medicación. Esto también es importante ya en terapia trabajar con el autocuidado, trabajar con esas partes disociativas, pero sobre todo tiene que ver el trabajo de tratamiento con el trauma y la integración de la personalidad o del self, ¿no? O sea, hay que integrar, porque estas partes disociativas que surgen no necesariamente son malas, nos han defendido, pero hay que darles el lugar dentro de nuestro psique, ¿no? Entonces, bueno, son creo que algunas recomendaciones. Acá no hay, pues, por ejemplo, como cuando tengo ansiedad, haz 1, 2, 3, sino acá yo lo que sí recomiendo es que vayan a terapia, no busquen un terapeuta, como les digo, que sepa sobre trauma o que sepa sobre disociación, ¿no? Esto, hay libros interesantes de Anabel González, esto, ella se ha dedicado mucho a trabajar este tema de disociación, ¿no? Entonces, bueno, esas son como que unas recomendaciones que yo les puedo dar. No sé si tú tienes alguna otra, Humberto. Paola, claro, también hay que entender que esto puede ser un síntoma o puede ser un trastorno, Sí, ¿no es cierto? Entonces, la despersonalización, la desrealización, se ve como síntoma en algunos trastornos. Por ejemplo, en la crisis de pánico o sí, en el trastorno de crisis o de ataque de pánico, se puede, digamos que tiene, ¿cómo se llama? 14 síntomas. Entonces ahí podría haber una desrealización, una despersonalización, pero también se ve como síntoma, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo tengo una consultante que ella me dijo, me he desrealizado, como me decía, como que me he despersonalizado y ella lo describía. Entonces, ahí lo que uno tiene que ver como psicólogo es ver si ese es un síntoma o un trastorno, sí, ¿no? Igual digamos, a mí me pasó porque, mm, bueno, yo estoy trabajando con terapia MDR con ella, entonces un día me escribió y me dijo, me siento así, me siento sano. Entonces sí. mm, Efectivamente, como tú dices, cuando es un trastorno, esto no un síntoma, esto sí puede desencadenar cierto tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, depresión, ansiedad. Algunos hablan incluso que puede generar algún tipo de adicciones porque tampoco queremos, porque claro, no es agradable tener este trastorno, ¿no? O sea, puede generar pues insomnio, somnambulismo, trastornos, esto, de alimentación, esto incluso llevar a ideaciones suicidas, qué sé yo, ¿no? Entonces sí, efectivamente eso hay que ver, por eso sí les comentaba que es importante que si pasa algo así, que se atiendan con profesionales que sepan sobre el tema de disociación para ver, pues, como tú dices, nos está haciendo el síntoma o el trastorno, pero sea cual sea, si vemos que la base es trauma, ¿no? Eso es un evento traumático, salvo, pues, bueno, que siempre hay un descarte neurológico, ¿no? Salvo que haya tenido una contusión o algo parecido, pues bueno, también hay un descarte a nivel físico orgánico, pero si no ha habido nada de eso, bueno, efectivamente, lo que se sabe hasta ahora es que el origen es un origen traumático, ¿no? Y hay que atenderlo
desde ahí. Sí, aquí hay una pregunta bien específica. Dice, doctor, la despersonalización es un síntoma de generación cognitiva temprana. Entonces, yo estoy buscando aquí, he visto que cuando se habla no se habla de una degeneración, sino se habla como un deterioro cognitivo Cognitivo. leve, no temprano, pero entonces ahí no veo, digamos, como un síntoma esto de la despersonalización en este caso, ¿no? No sé si tú sabes Esto, algo, Paola, al respecto, pero yo no lo veo. no, yo tampoco lo veo, pero en caso, yo creo que ahí es algo muy importante lo que tú dijiste, ¿no? Saber si es el síntoma de algo o es un trastorno realmente, porque sí puede ser síntoma de otro trastorno, ¿no? A lo mejor sí es, a lo mejor a alguna le pasa, ¿no? No, que yo sepa, no tampoco, pero hay que entender ahí si es el síntoma o es un trastorno. Depende si es síntoma o es trastorno, también es el tratamiento, ¿no? Pero efectivamente, sí hay recomendaciones pues, que pueden ayudar a que vuelva, ¿no? En el caso que sea un síntoma, ¿no? Pero efectivamente ya habría que ver bien si es síntoma o trastorno, como tú decías, ¿no? Sí, ahora, para ir concluyendo, Paola, a mí me parece una cosa importante que es que decir que, como decíamos al inicio, las heridas afectivas y los traumas son comunes, más allá de lo que uno los acepte, lo mismo pasa con la disociación, ¿no? Ahora hay en el DSM-5 ya no se habla del trastorno de personalidades múltiples, pero se habla del trastorno de identidad disociativa, ¿no? Entonces es como, y a veces se puede entender, digamos, como una persona que tiene fama de pronto a veces ha pasado eso en la misma iglesia católica, personas pues a un sacerdote, un fundador, ¿no? Una persona, digamos, que es muy espiritual, que invita, digamos, a sus seguidores a la santidad, ¿no? ¿No? Y tiene como momentos en su vida donde se disocia, ¿no es cierto? Y actúa de una manera diferente, ¿no? Es como, bueno, eso sería bueno, lo podemos hacer en otro programa, como que el ser humano está fracturado, ¿no es cierto?, en partes, ¿no? O a eso también se le llamaba roles, máscaras, eh, personajes o bueno, terapia de esquemas le puede llamar trampas vitales, ¿no? Entonces, es como que estamos fracturados y claro, y a veces hay un desgobierno, hay un desmanejo, ¿no? Entonces ahí es cuando estas partes, digamos, tienen mucho más protagonismo en la vida de las personas. Sí, Pero es, bueno. eso como les decía, Ujú. pasó en un momento, lo mencioné brevemente, ¿no? De personas que, por ejemplo, han hecho algo y le dicen, o sea, tú lo has hecho, ¿no? O sea, tú lo has hecho, tú me has herido, tú me has hecho esto, pero la persona no recuerda, ¿no? Entonces uno dice, no, se está justificando, está inventando, pero en realidad no recuerda lo que ha pasado, ¿no? Y eso, como tú dices, también se ha dado en casos de la iglesia y bueno, se ha dado en casos pues en familias, en general, ¿no? Pero sí, ese es un tema, yo creo que de alguna manera todavía controvertido, pero que también se está empezando a entender recientemente, ¿no? O sea, todo este tema de la disociación y en qué momento, pues sí, efectivamente no hay un recuerdo, o sea, no hay un recuerdo de ese evento, ¿no? Porque la memoria queda, como le digo, almacenada en todo el cuerpo, pero una cosa es la memoria y otra cosa es el recuerdo, ¿no? Esto sí, efectivamente, eso tiene mucho que ver. Y mira, como dice, justo acá tengo el DSM-5 abierto, decía, eh, acá te da, pues, ¿no? Te dice, pues, cómo diagnosticarlo, pero efectivamente hablaba que sí está muy ligado al tema de trauma, ¿no? O sea, y que dice, son disociativos, eh,
aparecen con frecuencia como consecuencia de trauma, ¿no? Y generan turbación, confusión acerca de la sintomatología o el deseo de ocultarlo, ¿no? Entonces, y se ven Ujú. influidos por la proximidad del trauma. Es decir, acá también es importante ver y entendiendo qué es lo que está disparando, detonando, cuando se produce estos trastornos asociativos, cómo se realiza, se despersonaliza, ¿no? Hay un detonante que está activando la memoria traumática que aparece en el momento presente y por lo cual se dan estas características, ¿no? Esta sintomatología, estos trastornos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Humberto, pues Listo. eso sería. Muy bien, Paola, muchas gracias. Te invitamos, te dejamos desde ya abierta la invitación para otro los psicólogos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final de un nuevo programa Los Psicólogos. Ya saben, todos los lunes a las 7:30 estamos evaluando, digamos, cómo vamos a hacer a los psicólogos el próximo año. Ya les iremos contando, pero sí queremos traer una renovación para el próximo año. Entonces, los lunes a las 7:30 con nuevos programas de los psicólogos. Un fuerte abrazo para todos, feliz noche. Chao, nos vemos. Chao, Pablo.